Queridos amigos, sean muy bienvenidos a este canal llamado Aroma del Cielo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, se llama ¿Mujer cristiana y feminista? Es una pregunta para resolver. Quédate con nosotros. Bueno amigos, sé que este es un tema medio delicado porque a mucha gente le parece chocante hablar del cristianismo y a la vez del feminismo. Hay muchas malinterpretaciones acerca de lo que es el feminismo también, y hoy que se habla tanto de la defensa de la mujer, pues se convierte esto en un tema bastante delicado. Quiero dar mi punto de vista también acerca del tema, ya que yo soy una mujer cristiana también ya de más de 20 años, y comentarles también que yo antes de conocer al Señor, yo también me sentía como una mujer feminista. Tenía ideas contemporáneas, ¿verdad? Que se van dando con el tiempo, que una mujer empieza a compararse con los varones y dice, no, pero yo puedo hacer todo lo que el varón puede hacer, yo quiero ser independiente, una mujer fuerte, una mujer así. Estando en Cristo, nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que apuntar, es ahí donde tenemos que buscar la verdad. O buscamos la verdad en la cultura de hoy, que por cierto ha cambiado mucho ya de hace 20, 30 años atrás, o nos guiamos por lo que diga y enseñe la palabra de Dios. Así que mi manera de pensar también ha ido cambiando con los años y a medida que yo he ido aprendiendo más de la palabra de Dios. La verdad, opino igual que lo que dice Nancy DeMoss en su libro Mujer Verdadera, opina que todas las mujeres de hoy en día ya hemos sido influenciadas por el feminismo. No es que vamos a ser influenciadas, sino que la mayoría de mujeres de hoy en día ya hemos sido influenciadas por el feminismo, porque esto viene de muchas décadas atrás. Entonces, nuestra manera de pensar debe alinearse a la verdad, a la palabra de Dios y no a la cultura de este mundo. Este video no es para acusar a aquellas mujeres que se sientan como que ellas son feministas porque defienden a la mujer, sino es para poder dar un poco de claridad sobre el tema. Partamos por el principio. ¿Quién fue el creador de todo? El Señor nuestro Dios creó todas las cosas que hoy podemos ver. Y cuando Él crea al varón y a la mujer, no los crea de manera espontánea. El Señor es el máximo creativo, es la persona más creativa que puede haber porque Él creó todas las cosas y Él las diseñó. Él las diseñó. Es como, por ejemplo, yo soy arquitecta y cuando a mí me dan un terreno y me dicen diseña, por decir, un museo, yo tengo que investigar cómo es un museo, qué espacios deben haber en un museo, en qué lugar está ubicado ese terreno, cómo yo voy a diseñar un museo dentro de esta localidad, dentro de esta manzana, dentro de este espacio, en el lugar, según la geografía. Las cosas no surgen espontáneamente, sino que hay que hacer todo un análisis y buscar la mejor forma de crearlo. Pues es lo mismo con el Señor. El Señor diseñó cada parte de nuestro cuerpo, el Señor diseñó nuestro cerebro, el ADN y todo lo que conforma el ser humano. Entonces Dios nunca se equivoca. Hoy en día se habla de igualdad, pero se malinterpreta lo que significa igualdad. Se dice que el hombre y la mujer deben ser iguales, que tiene que haber más igualdad, pero la verdad es que en cuanto al diseño de Dios, no hay igualdad como tal, porque Dios creó al hombre distinto a la mujer. Pues si el Señor hubiera querido crear a dos personas exactamente iguales, pues habría creado dos Adán o dos Eva, pero Él creó al hombre y a la mujer para que juntos conformaran un matrimonio y formaran una familia que trajera descendencia. Es por eso que el hombre con la mujer son complementarios en el matrimonio. Cada uno de ellos, tanto Adán y Eva, fueron creados con la misma dignidad. Pero hay características del ser humano, del hombre y de la mujer, que biológicamente y psicológicamente no son exactamente iguales. Pero todo Dios lo hace con un gran propósito. Entonces, si hablamos de que se quiere igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, pues eso es correcto.
pero actualmente la Constitución no distingue si es hombre o si es mujer. Las leyes son iguales para ambos y las oportunidades también se dan para ambos. Ahora, se dice también que hay una agenda detrás de todo esto que está como moviendo los hilos para que la mujer sea cada vez más masculina, el hombre sea cada vez más femenino y de alguna manera evitar la reproducción, pues las nuevas tendencias feministas hacen que la mujer esté en guerra con el varón, menosprecia al varón y que solo anden mujeres con mujeres. Y entonces se dan cuenta, si lo natural es que a un hombre le atraiga una mujer femenina y a una mujer le atraiga un hombre masculino, pues ya no habría atracción entre ellos, pues la mujer se vuelve cada vez más masculina y el hombre cada vez más afeminado. Así que nosotros tenemos que basarnos y regirnos por lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios no enseña que el hombre sea superior a la mujer o que la mujer sea superior al varón. Vamos a diferenciar entre lo que sucedía en la cultura en los tiempos bíblicos a lo que enseña el Señor en su palabra. Son dos cosas distintas que yo en un principio también estaba confundida con ese tema. Si vemos que en la cultura judía había machismo, o en el pueblo de Israel había machismo, pues vemos que en ningún momento el Señor respalda ni el maltrato hacia la mujer, ni el atacar a la dignidad de la mujer. Por el contrario, el Señor Jesucristo dignificó a la mujer. Es lo que podemos ver en los evangelios. Vemos que muchas cosas de las que sucedían en la cultura no eran por mandato de Dios, sino el mismo pueblo de Dios se había adaptado a la cultura. Por ejemplo, cuando Sara le da a la sierva, a Abraham, para que tengan un hijo, esto era aceptado por la cultura, era normal en ese tiempo, en la cultura en que vivían ellos, pero no fue un mandato de Dios. El Señor nunca les mandó a hacer eso. Tampoco les mandó a los varones a tener varias mujeres, eso nunca fue así. No fue por mandato de Dios, sino que este pueblo de Dios se adaptó a la cultura muchas veces. Por eso es que David llegó a tener más de una mujer, Salomón tuvo miles de mujeres. Entonces podemos ver desde Génesis a un Dios que ama tanto al hombre como a la mujer. Un Dios que dignifica tanto al hombre como a la mujer. Ahora, en cuanto a los roles y a las tareas que el Señor les ha dado a cada uno, también son distintas. Dios crea primero al varón y luego ve su necesidad de tener una ayuda idónea y lo hace dormir. Y luego crea a la mujer con la misma dignidad, pero con otra función de ser la ayuda idónea para este varón. Ahora, si tú eres soltero no quiere decir que a ti te está faltando algo. Estamos completos en Cristo Jesús para cumplir el propósito de Dios. Ahora, hay muchas mujeres que se pueden sentir muy ofendidas cuando se les dice que es una ayuda idónea. Ahora, la ayuda, si uno busca el origen de la palabra ayuda, no es una palabra de que simplemente es un sirviente o alguien que está esclavo de la otra persona, sino es una palabra que significa que es una ayuda indispensable para el varón. La verdad es que Dios tiene un propósito al crear la familia. De otra manera nos hubiéramos extinguido ya hace mucho tiempo, porque Dios ama a la familia. Dios les mandó a Adán y a Eva a fructificar y multiplicarse. Y eso es lo que ha estado sucediendo durante tantos años. Y al haber esta explosión demográfica, según lo que opinan muchos, es de que hay un plan detrás de todo esto, una agenda que busca reducir la población y es por eso que de manera tan intensa están promoviendo el tema del aborto. Hermana, no te sientas ofendida si dicen que tú eres una ayuda idónea o que podrías ser la ayuda idónea de un varón para poderte casar. Este tema es bastante amplio y te quiero recomendar el libro Mujer Verdadera, Diseño Divino. Si lo quieres leer, te voy a dejar por aquí, por un costado de la foto, para que sepas, y también en la descripción, para que sepas quién es el autor, y te lo voy a recomendar para que puedas profundizar un poco más. Ahora, quizá tú digas,
yo soy una mujer cristiana y como mujer cristiana yo quiero defender a la mujer. Por eso yo apoyo los grupos feministas. Hay que tener mucho cuidado con las corrientes de este mundo que estamos siguiendo. Si nosotros queremos apoyar a la mujer, hay muchas áreas en las que nosotros podemos servir con el conocimiento que tenemos de Dios y de su palabra. Podemos ministrar a otras mujeres, podemos aconsejar a otras mujeres. Ahora les pregunto, ¿estos grupos feministas realmente ayudan a la mujer? Pues tendríamos que evaluarlo, porque lamentablemente pueden haber mujeres que hayan formado una organización feminista con la idea de ayudar a la mujer, pero muchos de estos grupos, muchas de estas mujeres están siendo utilizadas para la promoción del aborto. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque la palabra nos dice claramente no matar. Uno de los grupos más famosos se llama Ni Una Menos acá en Latinoamérica y les voy a contar brevemente la historia. Ni Una Menos nace a raíz de la muerte de una mujer en manos de su novio. Unos adolescentes, unos jovencitos. Pasó que esta joven tenía su novio, ella queda embarazada y el novio no quería que ella tuviera al bebé. Ella no quiso deshacerse del bebé, así que él en un momento de ira la mata a esta joven. Y pues a esta muerte se le denominó feminicidio y a raíz de esta muerte empieza este grupo, movimiento Ni Una Menos. Hay videos también donde la mamá de la jovencita da el testimonio y ella está en desacuerdo de que pongan a su hija como un ícono del cual salga este movimiento feminista. Pues Ni Una Menos también ha servido a la causa de la promoción del aborto, así que la mamá tampoco no está de acuerdo porque obviamente sabe que su hija quiso cuidar la vida de su bebé. Jovencitas, yo les animo a ustedes a investigar por sí mismas cómo son estos movimientos, qué es lo que están promoviendo, a favor de qué están, porque hoy hay demasiada distorsión. Si antes estos movimientos eran un poco más pasivos, pues ahora son totalmente agresivos. ¿Qué han logrado con las leyes en España, por ejemplo? Han logrado dar unas leyes que en realidad son muy injustas para el varón. El varón ha perdido la presunción de inocencia. Y si una mujer española acusa a un varón de haberla violado, de haberla tocado, de haberla acosado, se le tiene que creer a la mujer por ser mujer. Y el varón es el que sale perdiendo. Imagínense cuántas mujeres que quizás son celosas, que quizá en un momento de desespero, en un momento en que se nublan, pues van y en venganza acusan a un varón. O sea, imagínense cuánta injusticia va a desatar todo esto. Así que si tú como joven cristiana, como mujer cristiana, quieres defender a la mujer, hay otras maneras de poderlo hacer, de ayudar a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad, ayudar a mujeres que han sido abusadas, ayudar a mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia o por parejas tóxicas. Pero usemos las armas que el Señor nos da en vez de unirnos a grupos seculares que en realidad están caminando, como dice la palabra, ciegos guiando a otros ciegos. Si ustedes realmente quieren ser fieles a Jesús, si quieren ser fieles a la palabra de Dios, no sigan a la cultura. Primero examinen lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor sí valora a la mujer. El Señor sí reivindicó el valor y la dignidad de la mujer. Uno de esos ejemplos es cuando vemos que el Señor perdonó a una mujer adúltera. Curioso que solamente a ella la llevaron a apedrearla y el hombre adúltero no estaba allí. Y el Señor confrontó a estos hombres diciéndoles: el que esté libre de pecado, sea el que tire la primera piedra. Y todos se fueron, porque todos somos pecadores. Y perdonó a esta mujer. O cuando se acercó al pozo a conversar con la mujer samaritana, a pesar que no era bueno en ese tiempo en la cultura hablar con una mujer, menos a solas y menos con una mujer que tenía mala reputación. Pero el Señor lo hizo para ganar su alma y el alma de muchas personas de ese pueblo. Hoy en día se habla mucho de feminicidios, se habla mucho del maltrato hacia la mujer.
Pero no olviden que en las estadísticas también podemos ver que hay maltrato hacia el varón como maltrato hacia la mujer. Ahora, ¿por qué el término femicidio o feminicidio está mal dicho? Porque si nosotros vemos también las estadísticas, la mayoría de casos de muertes de mujeres en manos de algún hombre es por tema de violencia doméstica. Pero cuando ustedes leen el significado de femicidio, feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Yo no creo que los hombres vayan por la vida buscando mujeres que asesinar simplemente por el hecho de ser mujeres, sino que hay un conflicto mayor que causa esta violencia. Y no es solamente el machismo. Es un ramillete de pecados que pueden llevar a una persona a cometer homicidio, ya sea un hombre, sea una mujer, sea quien sea. Y les digo la verdad, vivimos en un mundo de pecado, estamos viviendo los tiempos que dice la palabra, son tiempos difíciles, tiempos donde el amor de muchos se enfriará, tiempos de mucha violencia sobre la tierra, porque la venida del Señor será como en los días de Noé, donde había mucha violencia, y hoy en día vemos que hay mucha violencia. Un grupo feminista va a evitar que todo esto siga ocurriendo. Lo que sí podemos hacer, y lo dice la palabra, es predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que crea. El Evangelio es el poder que transforma las vidas, que puede transformar a un hombre violento en una persona pacífica, el que puede transformar los matrimonios, el que puede transformar las familias, el que puede liberar y sanar a una mujer que ha sido víctima de abuso sexual o de algún tipo de violencia. Jesús solamente encontramos respuesta para todos los problemas de esta sociedad. No lo vamos a resolver con un grupo feminista. Desde mi percepción es contradictorio decir yo soy una mujer cristiana, pero a la vez soy feminista. Porque lo que se enseña hoy en día en el feminismo es contrario a lo que dice la palabra de Dios, y hoy en día se está promoviendo mucho el odio al varón, el resentimiento hacia el varón. Muchos admiran a Simone de Beauvoir, que hasta hoy en día sigue siendo un ícono del feminismo, pero si ustedes investigan un poco más, esta mujer también estaba de acuerdo con el aborto y lo dice en uno de sus escritos, y también se investigó luego de su muerte y se encontraron cartas de ella donde se podía ver que ella junto con su esposo abusaban de jovencitas que eran sus alumnas. Tengan mucho cuidado de comprometerse con una ideología que es contraria a lo que nos enseña el Señor Jesús en su palabra. Espero que este tema les ayude. Sé que es un tema súper delicado, pero espero que ustedes lo tomen de la mejor manera. Que el Señor les bendiga mucho.